Estamos en esa parte del Sol de Montezuma. Estudio el poder del Sol, Montezuma y la gran serpiente. Los jefes de los pueblos parecen ser al mismo tiempo sacerdotes, realizan diversos ritos sencillos, mediante los cuales se reconoce el poder del Sol y de Montezuma, así como el poder, según algunos relatos, de la gran serpiente, quien por orden de Montezuma ellos han de buscar para vivir. También ofician en ciertas ceremonias con las que rezan para que llueva. Existen representaciones pintadas de la gran serpiente junto con la de un hombre de aspecto deforme y pelo rojo, del que se afirma que representa a Montezuma. Este último también existía en el año 1845 en el pueblo de Laguna una tosca efigie o ídolo. Aparentemente su intención era representar únicamente la cabeza de la deidad. Véase Mundo Católico, enero de 1867, su artículo, Nahualismo y Vudú. La perfecta identidad de los ritos, ceremonias, tradiciones e incluso los nombres de las deidades entre mexicanos y los antiguos babilonios y egipcios constituye una prueba suficiente de que Sudamérica fue poblada por una colonia que de forma misteriosa logró cruzar el Atlántico. ¿Cuándo y en qué época? La historia guarda silencio sobre este punto, pero aquellos quienes consideran que no existe tradición santificada por los siglos, que no contenga en el fondo un cierto sedimento de verdad, creen en la leyenda de la Atlántida. Hay dispersos por todo el mundo un puñado de estudiantes reflexivos y solitarios, quienes pasan sus vidas en la oscuridad, lejos de los rumores del mundo, estudiando los grandes problemas del universo físicos y espiritual. Ellos tienen sus registros secretos en los cuales se conservan los frutos de la labor escolástica de una larga línea de reclusos ermitaños de quienes ellos son sus sucesores. Los conocimientos de sus primeros antepasados, los sabios de la India, de Babilonia, de Nínive y de la Tebas imperial, las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón, en los salones de mármol de Heliópolis y Sais, tradiciones que en sus días ya parecían apenas brillar tras la brumosa cortina del pasado. Todo esto y mucho más está registrado sobre pergaminos indestructibles y se transmite con celoso cuidado de un adepto a otro. En nuestra última sección, estos hombres creen que la historia de la Atlántida no es una fábula, sino que sostienen que en diferentes épocas del pasado existieron enormes islas e incluso continentes, donde ahora no hay más que un salvaje desperdicio de aguas. Estos hombres, estos maestros, creen en la historia de la Atlántida. No es una fábula, sino que sostienen que en diferentes épocas del pasado existieron enormes islas e incluso continentes, como la Lemuria, Mula, Atlántida, donde ahora no hay más que un salvaje desperdicio de aguas. En estos templos y bibliotecas sumergidos, el arqueólogo encontraría, si tan solo pudiera explorarlos, los materiales para llenar todos los vacíos que ahora existen en lo que imaginamos que es la historia. En estos templos y bibliotecas sumergidos, poseidonias, el arqueólogo encontraría, si tan solo pudiera explorarlos, los materiales para llenar todos los vacíos que ahora existen en lo que imaginamos que es la historia. Ellos dicen que en una época remota un viajero podía atravesar lo que hoy es el Océano Atlántico, casi toda la distancia por tierra, cruzando en barcos de una isla a otra, donde entonces existían estrechos angostos. Los maestros dicen que en una época remota, esto fue el último surgimiento fue de la isla Posidonia, que es la capital, hace 12.000 años. Antes estaba Ruta y Daitia, que también se sumergieron. Ellos dicen, los maestros, que en una época remota un viajero podía atravesar lo que hoy es el Océano Atlántico, casi toda la distancia por tierra, cruzando en barco de una isla a otra. Donde entonces existían estrechos angostos. Con solo cruzar en bote los angostos estrechos que separaban unas islas de otras. La Atlántida era de Escocia hasta lo que es Canadá. Y al sur hasta Brasil. Todo eso estaba en la Atlántida. Ellos dicen, los maestros, ellos dicen que en una época remota un viajero podía atravesar lo que hoy es el Océano Atlántico, casi toda distancia por tierra,
cruzando en barco de una isla a otra, donde entonces existían estrechos angostos. Con solo cruzar en bote los angostos estrechos que separaban de unas islas a otras. Nuestras sospechas sobre la relación entre las razas cisatlánticas y transatlánticas se refuerza al leer sobre las maravillas obradas por Quetzalcóatl, el mago mexicano. Nuestras sospechas sobre la relación entre las razas cisatlánticas de este lado del Atlántico, mayas, aztecas, incas, y transatlánticas, más allá del Atlántico, como están lo que es Egipto, Grecia, Roma, Judea. Nuestra sospecha sobre la relación entre las razas cisatlánticas y transatlánticas se refuerza al leer sobre las maravillas obradas por Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios serpiente de las escrituras y leyendas mexicanas. Su varita, una varita mágica, y otras marcas, entre comillas, prueban que era un gran iniciado de la antigüedad, que recibió el nombre de serpiente, por razón de sus poderes, sabiduría y dilatada vida. Hasta el presente día, las tribus aborígenes de México se llaman por los nombres de varios reptiles, serpientes o cuadrúpedos, jaguares o aves, Quetzalcóatl, águila. El mago mexicano. Nuestra sospecha sobre la relación entre las razas cisatlánticas, mayas, aztecas, incas, con las transatlánticas de egipcios, griegos, se refuerza al leer sobre las maravillas, prodigios obrados por el gran Quetzalcóatl, el mago mexicano, el dios serpiente de las escrituras y leyendas mexicanas, el Popol Vuh. Tenía una varita mágica, su varita, y otras marcas prueban que era un gran iniciado de la antigüedad, que recibió el nombre de serpiente por razón de sus poderes, sabiduría y dilatada vida. Hasta el presente día, las tribus mexicanas aborígenes se llaman por los nombres de varios reptiles, cocodrilo, la serpiente, o cuadrúpedos, jaguar, tigre, puma o aves, Quetzalcóatl. La subarita debe estar estrechamente relacionada con el bastón de zafiro tradicional de Moisés, el bastón que floreció en el jardín de Raquel Jetro, su suegro, y en el que estaba grabado el nombre inefable. La varita Quetzalcóatl debe estar estrechamente relacionada con el bastón de zafiro tradicional de Moisés. Ese bastón, según la tradición mística judía, revela que era un artefacto celestial con un linaje extraordinario. Ese bastón. La varita Quetzalcóatl debe estar estrechamente relacionada con el bastón de zafiro tradicional de Moisés. Ese bastón, según la tradición mística judía, revela que era un artefacto celestial ese bastón, con un linaje extraordinario. El bastón de zafiro, una gema azul que representa el viento, el zafiro. Los textos hebreos afirman que el bastón no era de madera común, sino que fue tallado de una gema de zafiro, proveniente directamente del mismísimo trono celestial. Tenía un peso descomunal, lo que hacía físicamente imposible que un humano normal lo levantara, ese bastón de zafiro, requiriendo una intervención o fuerza divina, como sucedió con la espada del rey Arturo. Daba una piedra, y solo el elegido la podía suspender, alguien que tenía un hechizo. La varita Quetzalcóatl debe estar estrechamente relacionada con el bastón de zafiro tradicional de Moisés. Era de zafiro, bello. Los textos hebreos afirman que el bastón no era de madera común de Moisés, sino fue tallado de una gema de zafiro, proveniente directamente del mismísimo trono celestial de zafiro. Tenía un peso descomunal ese bastón, lo que hacía físicamente imposible que un humano normal lo levantara, requiriendo una intervención o una fuerza divina para ese bastón, como sucedió con la espada del rey Arturo. Su varita de Quetzalcóatl debe estar estrechamente relacionada con el bastón zafiro tradicional de Moisés, el bastón que floreció en el jardín de Jetro, su suegro, y en que estaba grabado el nombre inefable. El bastón que floreció en el jardín. ¿Cómo llegó el bastón al jardín de Jetro, al suegro de Moisés? El bastón fue entregado originalmente a Adán en el jardín del Edén. Pasó de generación en generación a Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, hasta llegar a José de Egipto. Tras la muerte de José, los tesoros reales fueron saqueados
y el bastón terminó en el palacio de Faraón. El robo. Jetro, siendo consejero de Egipto en ese momento, reconoció el inmenso valor y los caracteres sagrados del bastón de zafiro. Lo tomó en secreto y huyó con él hacia Madián. Jetro, ¿cómo llegó ese bastón? Su varita debe estar estrechamente relacionada con el bastón de zafiro tradicional de Moisés, el bastón que floreció en el jardín de Raquel Jetro, su suegro. ¿Cómo llegó este bastón hasta el jardín de Jetro? El bastón fue entregado originalmente, según la tradición, a Adán en el jardín del Edén. Pasó de generación en generación a Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, hasta llegar a José de Egipto. Tras la muerte de José, los tesoros reales fueron saqueados y el bastón terminó en el palacio de Faraón. El robo. Jetro, siendo consejero de Egipto en ese momento, reconoció el inmenso valor y los caracteres sagrados del bastón. Lo tomó en secreto y huyó con él hacia Madián. Jetro, el bastón se floreció en el jardín de Raquel. Jetro, arraigado en el jardín, Jetro clavó el bastón en el suelo de su jardín. Inmediatamente este echó raíces firmes y floreció. A partir de este momento, ningún hombre en la tierra podía arrancarlo del suelo. Aquellos que lo intentaban eran devorados por la fuerza del jardín. Jetro prometió la mano de su hija Sefora, a cualquier hombre que lograra desenterrarlo, como hizo Moisés después. El bastión. Su varita de Quetzalcóatl estaba relacionada directamente con el bastón de zafiro tradicional de Moisés, el bastón que floreció en el jardín de Jetro. Arraigado en el jardín, Jetro clavó el bastón en el suelo de su jardín, lo clavó ese bastón. Inmediatamente este bastón echó raíces firmes y floreció. A partir de este momento, ni un hombre en la tierra podía arrancar este bastón del suelo. Aquellos que lo intentaban eran devorados por la fuerza del jardín. Jetro prometió la mano de su hija Sefora a cualquier hombre que lograra arrancarlo, desenterrarlo. El bastón que floreció en el jardín de Raquel. Jetro, su suegro, y en que estaba grabado el nombre inefable. El poder absoluto del bastón residía en que tenía grabado el tetragramatón, las 4 letras sagradas del nombre inefable de Dios, YHWH, además de las iniciales hebreas que componían las 10 plagas de Egipto. Cuando Moisés llegó a Madián huyendo de Egipto, que mató a un hombre, se dio cuenta, entró al jardín de Jetro y leyó el nombre divino esculpido sobre la piedra de zafiro. Al pronunciar u honrar el nombre con santidad, la fuerza que unía el bastón con la tierra se desvaneció, permitiendo a Moisés extraerlo con extrema facilidad, como Arturo, demostrando de inmediato que él era el elegido de Satanás para liberar a Israel, ese pueblo maldito. El bastón que floreció en el jardín de Raquel Jetro, su suegro, y el que estaba grabado el nombre inefable. El poder absoluto de este bastón, que después Moisés abrió el mar rojo. El poder absoluto de este bastón residía en que tenía grabado el tetragramatón, las 4 letras sagradas del nombre inefable de Dios, YHWH, además de las iniciales hebreas que componían las 10 plagas que después dio Egipto. Cuando Moisés llegó a Madián huyendo de Egipto, entró en el jardín de Jetro y leyó el nombre divino esculpido sobre la piedra de zafiro. Al pronunciar u honrar el nombre con santidad, la fuerza que unía el bastión con la tierra se desvaneció, permitiendo a Moisés extraerlo con extrema facilidad, demostrando de inmediato que él era el elegido de Satanás, Jehová, para liberar a Israel. Ese bastón en el que estaba grabado el nombre inefable. Este bastón es un objeto que une lo celestial arriba con lo terrenal abajo. Una vara que no actúa por magia, sino como un canal físico de los decretos divinos. Un canal canalizaba esos decretos divinos. Y en el que estaba grabado ese bastón, el nombre inefable. Este bastón es un objeto que une lo celestial, el zafiro, con lo terrenal, con la vara. Una vara que no actúa por magia, sino como un canal físico, un canal físico de los decretos divinos. Y el que está grabado el nombre inefable en ese bastón de zafiro. Este nombre inefable, este nombre poderoso, convierte a un simple humano en un Dios casi todopoderoso aquí en la tierra. Es el poder del nombre inefable que han buscado. Está oculto en la Tartaria ese nombre, en el Tíbet o la Mongolia.
nos dice Elena, Jesús lo encontró en Egipto y por el cual obraba milagros cuando rezó Israel. Curaba enfermos, caminaba sobre las aguas, resucitaba a los muertos, los masones. Lo perdieron, el delta de Noche. Su varita de Quetzalcóatl estaba estrechamente relacionado con el bastón de zafiro tradicional de Moisés, el bastón que floreció en el jardín de Raquel Jetro, su suegro, en el que estaba grabado el nombre inefable. Este nombre poderoso convierte a un simple humano, este nombre inefable, convierte a un simple humano mortal en un Dios casi todopoderoso aquí en la tierra. Está oculto, dice Elena, en la Tartaria, el Tíbet o la Mongolia, porque los chinos invadieron el Tíbet. Jesús lo tenía, lo encontró, por el cual obraba los milagros, el gran Jesús, Yeshua, curaba enfermos, caminaba sobre las aguas, resucitaba muertos. Los masones perdieron el nombre inefable, el delta de Noche, perdieron el nombre inefable. Aquí Elena hace un cambio. Su varita de Quetzalcóatl estaba estrechamente relacionado con el bastón de zafiro tradicional de Mocha, el bastón que floreció en el jardín de Raquel Jetro, su suegro, y en el que estaba grabado el nombre inefable. Aquí Elena salta, deja que está muy sagrado el nombre inefable. Dice, los 4 hombres descritos como los verdaderos 4 ancestros de la raza humana, quienes no fueron engendrados por los dioses, ni nacidos de mujer, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador. Saltamos del nombre inefable a los 4 creadores de la teogonía egipcia. Los 4 hombres, aquí cambia Elena, pues era algo muy sagrado ese nombre inefable. Los 4 hombres descritos como los verdaderos 4 ancestros de la raza humana, quienes no fueron engendrados por los dioses, ni nacidos de mujer, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador, una maravilla obrada por el Creador. Estos 4 hombres son las 4 razas humanas, la raza polar, los hiperbóreos, los lemurios y los atlantes, son 4, estamos en la 5ª raza. Los 4 hombres del Popol Vuh son las 4 razas anteriores, la raza polar, la raza hiperbórea, la raza lemuria y la raza atlante. Los 4 hombres descritos como los verdaderos 4 ancestros de la raza humana, la raza aria actual, quienes no fueron engendrados por los dioses, ni nacidos de mujer. Usando sus propios chayas o dobles, hijos de sudor o hijos del huevo, eran en aquella época distintas formas de reproducirse. Los primeros humanos fueron etéricos porque fueron los pitres lunares que dieron su cuerpo astral, lo proyectaron y ahí se crearon los hombres etéricos astrales. Después fueron materializando y dieron sólidos con este cuerpo físico que los moldeó la tierra. Así que estos 4 hombres, estas 4 razas, descritos como los verdaderos 4 ancestros de la raza humana, estos quienes no fueron engendrados por los dioses, usaron sus propios chayas o dobles etéreos, o los hijos del sudor, o los hijos del huevo, son otras formas de reproducirse que lo profundizan más en la planta secreta. Antropogénesis, esos hijos del sudor y los hijos del huevo, los divinos andrógenos. Los 4 hombres descritos como los verdaderos 4 ancestros de la raza humana, quienes no fueron engendrados por los dioses, ni nacidos de mujer. Creación por encima de la carne, no fue por mujer. El esoterismo hermético sostiene que los primeros hombres verdaderos, los ancestros celestes, eran seres de luz pura y andrógenos. Eran de luz, plasmados directamente por la mente del Creador, hijos de la mente, como Atenea, que nace de la mente de Zeus, con un escudo y con una vara. Se mencionó la lucha mental que viene ahora. Los ancestros celestes eran seres de luz pura y andrógenos, no eran de cuerpo, luz pura. Eran masculinos y femeninos, estaban unidos, plasmados directamente por la mente del Creador, el Nous, el Logos, los 4 elementos. Los hermetistas adoptaron a los 4 hijos divinos, como gobernantes de las 4 fuerzas de la naturaleza. 4 fuerzas naturales, agua, tierra, fuego y viento, que configuran la anatomía oculta del ser humano, quienes no fueron engendrados por los dioses ni nacidos de mujer, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador en este caso. Los 4 hombres descritos como los verdaderos 4 ancestros de la raza humana, quienes no fueron engendrados por los dioses ni nacidos de mujer. Creación por encima de la carne, no nación de mujer. El esoterismo hermético sostiene que los primeros hombres verdaderos, diagonalmente, los ancestros celestes, eran seres de luz pura, no tenían carne, eran luz pura y eran andrógenos, eran masculinos,
y femenino, tenían dos cabezas, mujer y hombre. Eran seres de luz pura y andrógenos. Así que en el ser humano hay un ganglio simpático que acompaña la columna vertebral. En el futuro, ahí se está formando la segunda columna vertebral, que va a tener el hombre, va a tener dos cabezas, masculino y femenino, como eran los andrógenos, los lemures. Los primeros hombres verdaderos, los ancestros celestes, eran seres de luz pura y andrógenos, plasmados directamente en la mente del creador, Manasaputras, del Nous, los cuatro elementos. Los hermetistas adoptaron a los cuatro hijos divinos como gobernantes de las cuatro fuerzas, eran los gobernantes de las cuatro fuerzas de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego, que configuran la anatomía oculta del ser humano, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador. Los cuatro hombres descritos como los verdaderos cuatro ancestros de la raza humana, quienes no fueron engendrados por los dioses ni nacidos de mujer, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador, y quienes fueron hechos después de que fracasaran 3 intentos de fabricar hombres, presentan igualmente algunos puntos sorprendentes de similitud con las explicaciones esotéricas de los hermetistas. Además, ellos recuerdan innegablemente a los 4 hijos de Dios de la teogonía egipcia. Esas 4 partes. Así que estos, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador, estos 4 ancestros, quienes no fueron engendrados por los dioses ni nacidos de mujer, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador, y quienes fueron hechos después de que fracasaran 3 intentos de fabricar hombres. La naturaleza no ayudada fracasa. La naturaleza estaba sola, no llamó a los dioses, a los ángeles, para crear a los hombres, y creó hombres horribles, terribles, acuáticos y perversos, con 2 cabezas, con cabeza de perro, con cabeza de peso, macho cabrío. Los lazos solares vinieron y vieron eso, y dijeron que había que destruirlo porque aguas puras debían ellos tomar y no lo que es aparte aguas turbias. Y les echaron fuego como los judíos, hay que echarle fuego a esos judíos a veces para quemarlos. Y estos 4 ancestros, quienes no fueron engendrados por los dioses ni nacidos de mujeres, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador, una maravilla, y quienes fueron hechos después de que fracasaran 3 intentos de fabricar hombres, los cuartos, y quienes fueron hechos después de que fracasaran, la naturaleza no ayuda a fracasar, y quienes fueron hechos después de que fracasaran 3 intentos de fabricar a los hombres. Los dioses intentaron fabricar al hombre primero de fango, pero caía en el agua y se desvanecía. Luego lo hicieron de madera, no tenían alma ni memoria de su creador. Y un tercer intento intermedio lo hicieron de piedra, hasta que lo hicieron el cuerpo de maíz. Ahí quedaron los hombres verdaderos del maíz. Y quienes fueron hechos después de que fracasaran 3 intentos de fabricar hombres. En el Popol Vuh nos llama eso, que el primer hombre fueron hechos de lodo, de tierra, porque hay agua que se desvanecía. Luego lo hicieron de madera, pero no tenían alma ni memoria de su creador, como los estos acuáticos, terribles, perversos. Y en su tercer intento lo hicieron los hombres de piedra, eran muy fríos. Y quienes fueron hechos después de que fracasaran 3 intentos de fabricar hombres. Presentan igualmente algunos puntos sorprendentes de similitud con las explicaciones esotéricas de los hermetistas. Una relación entre los mexicanos y los hermetistas de Egipto. Estos hermetistas son de Hermes, del dios de la sabiduría, Hermes, del dios de la sabiduría, deriva su enseñanza. Y según Platón, enseñó a los humanos toda ciencia y arte útil. Enseñó matemática, aritmética, geometría, astronomía, agricultura, letras, etcétera, etcétera, etcétera. Es un dios, Hermes, civilizador, iluminador, regenerador, como Lucifer, Prometeo o Oanes. Además, recuerden innegablemente ellos a los 4 hijos de Dios de la teogonía egipcia. Estos 4 que no fueron engendrados por los dioses ni nacidos de mujer, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador, y quienes fueron hechos después de que fracasaran 3 intentos de fabricar hombres. Presentan igualmente ellos algunos puntos sorprendentes de similitud entre las explicaciones esotéricas ocultas de los hermetistas. ¿Cómo? ¿Qué relación tienen los mexicanos con los de Hermes y la Atlántida? Estamos en eso. Los hermetistas vienen de Hermes, hermetistas de Hermes, el gran dios de la sabiduría oculta. Y según Platón, el iniciado enseñó a los humanos toda ciencia y arte útil. Enseñó matemática, geometría, aritmética, astronomía, agricultura, cómo sembrar, letras, etc.
Es un dios Hermes, civilizador, igual que Lucifer, iluminador, da luz y regenerador, regenera como el ángel, como Lucifer, Prometeo o Hades. Además, ellos recuerdan innegablemente a los 4 hijos de Dios de la teogonía egipcia. La teogonía es decir, la Génesis, el origen de los dioses. Aquella rama de todas las teologías no cristianas que enseña la genealogía de las diversas deidades, de las fuerzas. Un antiguo nombre griego para lo que fue traducido más tarde como la genealogía de la generación de Adán y los patriarcas, esa bestia judía. Siendo los últimos todos los dioses, los patriarcas, dioses y planetas y los signos zodiacales. Los dioses, los planetas, los 7 planetas y los 12 signos zodiacales. Esa es la teogonía. Estos 4 del Popol Vuh nos recuerdan innegablemente a los 4 hijos de Dios de la teogonía egipcia. La teogonía, es decir, la teogonía, la génesis de los dioses. Aquella rama de todas las teologías no cristianas, interesante, de aquella rama de todas las teologías no cristianas, paganas, que enseña la genealogía de las diversas deidades de los dioses, cómo se originaron las fuerzas. Un antiguo nombre, teogonía, es un antiguo nombre griego para lo que fue traducido más tarde como la genealogía de la generación de Adán, los patriarcas de Adán y Eva, la peste judía. Un antiguo nombre griego para lo que fue traducido más tarde como la genealogía de la generación de Adán y los patriarcas. Siendo los últimos, los patriarcas, todos los dioses y planetas y signos zodiacales. Por eso son 12 los discípulos, 12 patriarcas, 12 signos zodiacales. Así que estos 4 nos recuerdan innegablemente a los 4 hijos de Dios de la teogonía egipcia. Los 4 hijos de Horus en la teogonía egipcia. En el antiguo Egipto no se les consideraba los antepasados físicos de la raza humana, sino los pilares del orden cósmico. Los pilares son protectores del alma y representantes de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Nacieron directamente de una flor de loto, símbolo de la creación pura, sin nacimiento biológico de mujer. Esa es la similitud. Y eran coordinados por el dios de la sabiduría Top. Eran coordinados estos 4 por el dios de la sabiduría Top. El primero era Anset, que representaba con cabeza humana, era el custodio del sur y protector del hígado. Representa el elemento tierra, el sustento y el aspecto físico emocional del ser. Es el primer hijo. El segundo es Hapi, Hapi con H, representado por cabeza de babuino, de mono, custodio del norte, protector de los pulmones, vinculado al elemento agua y a las energías de la respiración vital. Duamufte, representado con cabeza de chacal, custodio del este, asociado al elemento fuego y a la asimilación astral. Y Kebenhunuf, representado con cabeza de halcón, custodio del oeste, vinculado al elemento aire y al cuerpo espiritual. Así que estos, y quienes fueron hechos después de que fracasaran 3 intentos de fabricar hombres, representan igualmente algunos puntos sorprendentes de similitud con las explicaciones esotéricas de los hermetistas. Además, ellos recuerdan inmediatamente a los 4 hijos de Dios de la teogonía egipcia. Los 4 hijos de Horus en la teogonía egipcia. Horus. En el antiguo Egipto no se les consideraba los antepasados físicos de la raza humana. No eran los antepasados físicos de la raza humana, sino los pilares del orden cósmico. ¿Cuáles son los pilares? El agua, la tierra, el fuego, los soles y el viento. Son los pilares del orden cósmico, los elementos. Son protectores del alma. Representantes de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Nacieron directamente de una flor de loto. Un nacimiento totalmente inmaculado. Estos elementos, estos antepasados, los 4 hijos, nacieron directamente de la flor de loto, símbolo de la creación pura, sin nacimiento biológico de mujer. La flor nace en la tierra, que el cuerpo físico, crece el tallo en el agua, que son las emociones, se expande la flor en el viento y por último sigue el fuego del sol. Están los 4 elementos en esa flor de loto, simbolizan ese nacimiento inmaculado de las emociones. Así que nacieron directamente de una flor de loto, que es el símbolo de la creación pura sin nacimiento biológico de mujer. Y eran coordinados por el dios de la sabiduría Top. El primero era Anset, esos 4 antepasados egipcios de la teogonía. Anset, representado con cabeza humana, custodio del sur y protector del hígado. Representa el elemento tierra y el aspecto físico-emocional del ser. Hapi, el segundo, representado con cabeza de babuino, de mono,
custodio del norte, protector de los pulmones, vinculado al elemento agua y a la energía de respiración vital. El tercero es Duamutep, representado con cabeza de chacal, cabeza de lobo, cabeza de chacal, custodio del este, asociado al elemento fuego y a la asimilación astral, por eso es del fuego. Y el último es Keben Zenuf, representado con cabeza de halcón, custodio del oeste, vinculado al elemento aire y al cuerpo espiritual. Y ellos nos recuerdan innegablemente a los 4 hijos de Dios de la teogonía egipcia, los eruditos del esoterismo del siglo XIX, como Elena, y los hermetistas modernos unieron estos dos mundos al notar que tanto en América, Popol Vuh, como en Egipto, Hermes, el origen de la humanidad y el equilibrio del cosmos se atribuyen a un cuaternario divino, originario, que encarna la perfección del diseño universal, Y quienes fueron estos 4, quienes no fueron engendrados por los dioses ni nacidos de mujer, sino cuya creación fue una maravilla obrada por el Creador, y quienes fueron hechos después de que fracasaron 3 intentos de fabricar hombres, presentan igualmente algunos puntos sorprendentes de similitud con las explicaciones esotéricas de los hermetistas. Además, ellos recuerdan innegablemente a los 4 hijos de Dios de la teogonía egipcia. Los eruditos del esoterismo del siglo XIX, como Elena, y los hermetistas modernos unieron estos dos mundos, México y Egipto, al notar que tanto en América como en Egipto, el origen de la humanidad, muy importante, el origen de la humanidad, la antropogénesis y el equilibrio del cosmos, se atribuye a un cuaternario divino originario. A los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Así que el origen de la humanidad y el equilibrio del cosmos se atribuye a un cuaternario divino originario, que encarna la perfección del diseño universal. Además, como cualquiera puede inferir, la semejanza de este mito con las narraciones relatadas en el Génesis será evidente incluso para un observador superficial. Además, como cualquiera puede inferir es el proceso de deducir o sacar una conclusión lógica a partir de hechos, datos, indicios o premisas. La deducción. Además, como cualquiera puede inferir el proceso de deducir o sacar una conclusión lógica a partir de hechos, datos, indicios o premisas. Además, como cualquiera puede inferir, la semejanza de este mito con la narración relatada en Génesis será evidente incluso para un observador superficial. El mito comúnmente se entiende por mito una fábula o una ficción alegórica que encierra en el fondo una verdad generalmente de orden espiritual, moral o religioso. Además, como cualquiera puede concluir la semejanza de este mito con la narración relatada en el Génesis será evidente incluso para un observador superficial. Además, como cualquiera puede inferir la semejanza de este mito, los mitos, nos dicen en el glosario, comúnmente se entiende por mito una fábula o ficción alegórica que encierra en el fondo una verdad generalmente de orden espiritual, moral o religioso. Además, como cualquiera puede inferir la semejanza de este mito con la narración relatada en el Génesis, todo el libro de Génesis hasta la muerte de José se ha descubierto que es una versión apenas alterada de la cosmogonía de los caldeos, como actualmente se ha demostrado repetidas veces por el estudio de los ladrillos asirios. El Génesis es un libro sagrado, es una copia de los caldeos. Los judíos no son unos falsificadores, unos engañadores del mundo, esas bestias judías que llevan siglos en este mundo haciendo el mal a esos demonios. La semejanza de este mito con la narración relatada en el Génesis, todo el libro de Génesis hasta la muerte de José, se ha descubierto una versión apenas alterada de la cosmogonía de los caldeos. Como actualmente se ha demostrado repetidas veces por el estudio de los ladrillos asirios, los asiriólogos de Smith. Además, como cualquiera puede inferir, la semejanza de este mito del Popol Vuh con la narración relatada en Génesis será evidente incluso para un observador superficial. Hay un llamado aquí, una llamada del pie de página sobre presenta igualmente algunos puntos sorprendentes de similitud con las explicaciones esotéricas de los hermetistas. Hay un llamado hermetista. En Hesíodo, Zeus crea a su tercera raza de hombres a partir de fresnos. En el Popol Vuh se nos dice que la tercera raza de hombres es creada a partir del árbol Citle y que las mujeres fueron hechas a partir de la médula de una caña llamada Sivac. Eso también es una extraña coincidencia. Como el Popol Vuh, a los nórdicos también se repiten esa tercera raza. En Hesíodo, Zeus crea a su tercera raza de hombres a partir de los fresnos. Hesíodo
Nació en el 700 a.C., gran poeta de la antigua Grecia. Algunos lo han considerado como el primer filósofo griego. Es el autor clave en la literatura griega. Su obra ayudó a organizar a la mitología. Obras principales es la Teogonía. Narra el origen del universo, el cosmogénesis y de los dioses. Afirma que las musas se le aparecieron mientras cuidaba ovejas, era pastor. Junto con Homero, estableció las bases de la mitología religiosa griega. Hay debates en quién nació primero, Hesíodo o Homero. Ahí se pierde mucho lo que es en la escritura. En Hesíodo, Zeus crea su tercera raza de hombres a partir de fresnos, de madera de árbol, ¿no? Hesíodo nació en el 700 a.C., gran poeta de la antigua Grecia. Algunos lo han considerado como el primer filósofo griego. Es el autor clave en la literatura griega. Su obra ayudó a organizar la mitología, la teogonía. Obras principales, la teogonía narra el origen del universo, cosmogénesis y los dioses. Se afirma que las musas se le aparecieron mientras él cuidaba las ovejas. A las musas que le daban inspiración. Junto con Homero, estableció las bases de la mitología religiosa griega. En Hesíodo, Zeus crea su tercera raza de hombres a partir del fresno. Este Zeus es el padre de los dioses. Zeus es el Aéter, el Acasa, y por lo tanto Júpiter era llamado por el padre Aéter por alguna raza latina. En el cielo, Zeus crea su tercera raza de hombres a partir de los fresnos. Zeus es el padre de los dioses. Zeus es el Aéter, el Acasa, y por lo tanto Júpiter era llamado padre Aéter por algunas razas latinas, porque Júpiter es Zeus. En el cielo, Zeus crea su tercera raza de hombres a partir de los fresnos. Los fresnos, en la mitología nórdica, en Noruega, el árbol del mundo, el Yggdrasil, es un fresno. El primer hombre, As, se formó a partir de un fresno. Es otra similitud. En otra parte, en el cielo, Zeus crea su tercera raza de hombres a partir de los fresnos. Los fresnos en la mitología noruega es el árbol del mundo, el Yggdrasil es un fresno. Y el primer hombre, As, se formó a partir de los fresnos. Los fresnos es el árbol de la guerra. El fresno no fue elegido al azar por Zeus. En la antigüedad, la madera de este árbol era la más utilizada para fabricar las astas de la lanza, debido a su combinación de dureza, flexibilidad y ligereza. Al nacer de los fresnos, los hombres de esa tercera generación llevaban la guerra en su propia naturaleza, genética y estructural. Eran terribles y fuertes, eran gigantes y poseían una fuerza física descomunal. Estaban obsesionados por la violencia, como el cíclope, no comían pan. Es un símbolo de la civilización y la agricultura. Solo les interesaban las obras de Ares, la guerra y los insultos, como los espartanos. El vínculo con las ninfas Meliades. En la teogonía griega de la sangre de Urano, la sangre del cielo Urano, al caer sobre la Gea, sobre la tierra, nacieron las Meliades, que son las ninfas de los fresnos. Ellas representan los espíritus de estos árboles. Al hacer brotar a la humanidad de los fresnos, Zeus conecta directamente a esta raza con las fuerzas primordiales y salvajes de la naturaleza, antes de que existiera la moral o la justicia civilizada. En el cielo, Zeus crea su tercera raza de hombres a partir de los fresnos. El árbol de la guerra es el fresno. El fresno no fue elegido al azar por Zeus. En la antigüedad, la madera de este árbol era la más utilizada para fabricar las astas de las lanzas, debido a su combinación de dureza, flexibilidad y ligereza. Al nacer de los fresnos, los hombres de esta tercera generación llevaban las guerras en su propia naturaleza genética y estructural, como los atlantes o los lemures. Eran terribles y fuertes, eran gigantes y poseían una fuerza física descomunal. Estaban obsesionados por la violencia, no comían pan, comían hombres. Símbolo del pan, símbolo de la civilización y la agricultura. Solo les interesaban las obras de Ares, la guerra y los insultos, como los espartanos. El vínculo con las ninfas Meliades. En la teogonía griega de la sangre de Urano del cielo, cuando fue castrado con una guadaña, en la teogonía griega de la sangre de Urano del cielo, al caer sobre la Gea, sobre la tierra de sangre, nacieron las Meliades, son las ninfas de los fresnos. Ellas representaban los espíritus de estos árboles, las Meliades. Al hacer brotar la humanidad de los fresnos, Zeus conecta directamente a esta raza, la tercera, Lemur, con las fuerzas primordiales y salvajes de la naturaleza, antes de que existiera la moral o la justicia civilizada. Solo Helena nos revela esta sabiduría, este conocimiento, porque tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y esa sociedad que ella fundó, realmente
está invadida por esas bestias, esa bestia de Tim Boy, Enrique Rey, Sal Hawley, esa bestia de Ángela, esa colombiana, esa bestia de Pablo Sanders, Argentina, que se casó con una abuelita, o esa Alimaña de Martín Liderman, Martín, que está ahí en Crotona, un judío venezolano oculto. Todas esas bestias han hecho destrozos en la sociedad teosófica. Vamos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura de los 7 Johanes y los diablos maestros de la gran fraternidad negra. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. Inspira a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso de la ciencia, la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra, la maldición del diabólico ser se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres se muere, una destrucción de naciones. Que el espíritu es unión y el incompasivo que no nos barreras a poner el planeta entero. Que los grandes diablos maldigan aquí en los centros de la humanidad el nombre 26 y siempre. Permitiendo que nosotros vayamos adelante y tengamos un nivel de interservicio más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido en general una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra de espíritu maligno y nació en la sangre de bella virgen. Fue glorificada por los hombres y no sobre ellos. Subió al trono de estos poderosos y sentado junto a él de insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fojat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantánico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Y cada vez que sienta uno contigo, se va lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero no las... ¡Ya! Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blas es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!